Que la gracia y la paz, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sea con cada uno de ustedes. Benditos hermanos, es un privilegio, siempre una riqueza, una bendición el poder ser instrumentos y poder compartir en este día, mis amados hermanos. Siempre rogándole al Señor y al Todopoderoso, pidiéndole al Todopoderoso para poder ser instrumentos que hablen una palabra de verdad, una palabra de rectitud, pero también sabiendo, hermanos benditos, que es con obediencia, con santidad, que como siervos debemos presentarnos para que así, siendo instrumentos limpios, siendo vasijas limpias, también Dios nos pueda ocupar, también el Señor nos pueda emplear. Así pues, mis hermanos, me pongo a sus pies, a los pies de Cristo Jesús, y al servicio también, benditos hermanos, de cada uno de ustedes, para poder continuar con esta bendita enseñanza, mis hermanos, siempre esperando que haya edificación, que haya un fruto para todos los que vienen con humildad, reconociendo la sabiduría de Dios, todos los que vienen con hambre y de justicia, y de igual manera, quizá para aquellos que por primera vez vean este video. Así pues, hermanos, empezamos con la enseñanza número 65 del Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 12. Vamos a iniciar el versículo 14. Enseñanza número 65, benditos hermanos, del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 14. Amados hermanos, el día de ayer ya Dios nos permitió terminar lo que Cristo nos está enseñando acerca de no temer al hombre. Y algún discípulo se acercó y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, aquí vamos a entrar a un tema muy importante que de hecho Cristo desde esto va a enseñar, porque le hago una aclaración, amado hermano, amada hermana, aunque muchas veces la escritura tenga algunos subtítulos, en realidad en esa época, en la época de Cristo, y cuando por primera vez fue registrado todo esto que Dios inspiró a Lucas para escribir, no habían esas divisiones, que a veces pareciera que ahí termina un tema y inicia otro cuando inicia un subtítulo, como aquí viene y dice en la Reina Valera el rico insensato, y a partir del 22 dice el afán y la ansiedad. Bueno, esto, aunque a veces nos pueda ser útil para más o menos saber de qué va a tratar, no siempre o no necesariamente trata de ello, porque pues esto no, vuelvo a repetir, cuando Cristo habló pues no habían estas pausas, y de igual manera cuando Dios inspiró a Lucas, Mateo y a los verdaderos hombres de Dios para escribir esto, pues ellos no pusieron estos subtítulos. Esto cuando se encontró, cuando se copió de los originales rollos, no estaba, hermanos. Y esto nada más hago la aclaración porque vamos a ir viendo primeramente Dios que todo esto va a ir concordando, y Cristo Jesús desde esta pregunta va a empezar a hablar de un tema muy importante. Va a empezar a hablar del trabajo, va a empezar a hablar de las riquezas, y va a empezar a hablar si a nosotros como su pueblo nos es lícito o no nos es lícito. Así que comencemos, amados hermanos. Dice en el versículo 14: Mas él le dijo, Cristo respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Como diciéndonos, no solo a él, porque él ya no está dormido, sino está hablando hoy a nosotros. La palabra está viva. ¿Qué nos está tratando de decir aquí Cristo? Yo no vengo para eso. Mi Padre no me envió para lo material. Si nos damos cuenta, amados hermanos en Cristo, cuando primeramente hablamos de que ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez? Es que ya desde esa época, hermanos, había lo que eran testamentos, había lo que era herencia, de hecho también en época romana, y así como sucede hasta nuestros días, cada vez que alguien moría, pues si tenía algo, terreno, propiedades, en esa época diríamos yuntas de bueyes, pues se heredaba y se dejaba también escrito para quién, como sucede el día de hoy, nada más que en esa época eran llamados jueces, y en esta época, al menos en México, se acude con lo que es un notario. Pero vaya, ahorita no nos vamos a meter a esos temas, nada más estamos dando una breve explicación, que eran los encargados de poder repartir y decir, a ti te tocó esto, a ti te tocó lo otro. Como cuando el notario manda a llamar, cuando por ejemplo un padre muere, tiene, no sé, 2, 3 hijos, manda a llamar a los 2, 3 hijos, a la esposa,
y a todo aquel que de hecho quien el Padre en su voluntad haya dejado expresado en su testamento, en el documento que elaboró antes de fallecer, a quien le deja sus pertenencias. De igual manera, es lo que está diciendo Cristo. Yo no soy juez, a mí nadie me ha puesto, el Padre no me envió para ese asunto. Y cuando habla de un partidor, diríamos hoy, es como una especie hoy de que se llama albacea, porque se suele nombrar a alguien para poder repartir o hacerse cargo y a dar repartiendo lo que el que dejó el testamento, ¿verdad? La herencia, pues fue su voluntad. Hoy diríamos un albacea. Pero hermanos, notemos primeramente esto. Cristo Jesús fue enviado y Cristo Jesús decía en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Yo lo que he venido o lo que he escuchado acerca del Padre, les he venido a dar a conocer. Cristo Jesús fue puesto por el Padre, no para repartir o para dar cosas materiales, porque dice en la epístola de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjense muy bien, espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque ¿qué vino a traer Cristo? ¿Qué vino a permitirnos participar? Jesucristo, le pongo algunos ejemplos. Cuando el Señor o cuando Juan Bautista dio testimonio: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que trajo perdón de pecados. De igual manera Cristo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Qué trajo? Resurrección espiritual. De igual manera, al decir que Él es el pan de vida, también dice en Juan: nadie jamás ha visto a Dios, pero el unigénito, Jesús, que estaba en el seno del Padre, vino a dar a conocer. ¿Qué trajo? Palabra. Hermanos, yo doy ahorita brevemente algunos ejemplos de lo que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos vino a traer. Y estamos viendo que son cosas del Espíritu. De hecho, Cristo Jesús sí está como juez. No solamente porque Dios lo ha establecido, como dice en Juan 5, para un día de juicio, sino también la palabra juez en la Biblia. Hay una época de jueces, donde fueron varones en época del Éxodo, de hecho antes de los jueces inclusive, donde por medio del consejo que dio el suegro de Moisés, creo que todo está inspirado por Dios, Moisés elige diversos jueces para juzgar al pueblo. Esto quiere decir varones que con la ley tenían que juzgar y tenían que dar instrucción, porque en la Biblia la palabra juzgar es dar la ley, es dar la instrucción. En la época de los jueces, ahora sí, en el Antiguo Testamento, era lo que los jueces, como Sansón, como Jefte, por decir algunos ejemplos, tenían que estar dando. No es lo que hoy muchas veces la gente entiende de andar señalando y criticando. Ese es otro tema, hermanos. En Mateo capítulo 7, y si no me recuerdo, aquí en Lucas ya se vieron esa diferencia, hermanos. Ahora, Cristo también. Cristo, mientras estuvo aquí en este planeta, ¿qué estuvo haciendo? Entre muchas cosas, juzgando, dando palabra, enseñando. Él lo dijo: todos los días he estado con ustedes en el templo enseñando, y no me arrestaron y no me hicieron nada, que eso fue cuando lo vinieron a arrestar. Así también, Cristo Jesús nos vino a dar palabra y Él lo sigue instruyendo. Él es el pan de vida. El Padre lo puso, le dio la sabiduría, así como en el Antiguo Testamento, como un ejemplo, como una sombra, Faraón le dio el cargo a lo que es José de repartir el pan. Así también el Padre, que todo eso es un ejemplo, que todo es una sombra de lo que había de venir. Así también, como dicen Hebreos, así también Cristo, el Padre le confió el pan, el alimento, para aquel que crea. Entonces, hermanos, estamos viendo, y también, hermanos, también Él vino a ser participante de la riqueza de Dios. Tiene la riqueza de Dios. Recuerden que el Padre lo hizo todo por Él y por Él y para Él y por medio de Él. Y en Hebreos 1 dice que a Él lo constituyó heredero de todo, y Él nos vino a ser también participantes de su herencia. Por eso la palabra ocupa en un capítulo de Romanos la expresión que nosotros venimos a ser coherederos de lo que el Padre le dio al Hijo, para que el Hijo, como Rey y Señor que Él puso, nos venga a dar.
Así pues, hermanos, la palabra nos enseña que entonces hay dos señores. La palabra Señor significa amo. Por un lado, el que estamos viendo, Cristo Jesús, que lo que nos viene a dar son cosas no que se ven, sino cosas que no se ven. La palabra dice que lo que se ve es temporal, que las cosas de aquí abajo son temporales. Cristo no nos trajo eso. Cristo lo que nos vino a traer es un pacto con bendiciones y riquezas, no a la carne, hermanos, sino espirituales. Como en Apocalipsis dice, hermanos, en Apocalipsis el mensaje a uno de los ángeles de las iglesias dice: conozco tu pobreza, hablando de lo material, pero tú eres rico, hablando de lo espiritual. Ahí está Cristo. ¿Qué es lo que vino a ofrecer? Comer de su carne. Juan 6. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida eterna. Que está hablando del pacto, de una consagración, que está hablando del pacto, de una muerte a las cosas de la carne, de las cosas del mundo. Pero también, hermanos, de otro lado, está otro Señor, otro amo, que lo que viene a ofrecer son cosas materiales. Ejemplo, cuando Cristo Jesús fue tentado, ¿qué le ofreció el maligno en una de las tentaciones? Si tú, postrado, me adorares y me sirvieras, ¿qué le mostró el diablo primero? Todos los reinos de la tierra y su gloria. ¿Qué le dijo? Te daré todo esto, te daré esto, riqueza, fama, gloria, poder, reconocimiento, abundancia de riquezas. Que ahorita, hermanos, en el siguiente versículo, vamos a hacer todavía un resumen más completo para poder comprender. Pero, hermanos, aquí iniciamos concordando, fortaleciendo con algunos versículos para ver por qué Cristo respondió esto. Fíjense cómo Cristo nunca dijo: sí, claro que sí, vamos con tu hermano, porque es justo, porque Dios te quiere bendecir. Al contrario, ¿sabe qué va a responder? Que no busque, que no pelee, porque mucha gente pelea y aún muchos que se llaman cristianos. Que no batalle, que no vaya tras ello, que se guarde. Ahí te lo vamos a ver. Que más bien ponga su mirada en otras cosas, en las verdaderas riquezas. Pero ya desde aquí, hermano, como instrumento, le vengo a decir en el nombre del Señor que lo que viene a ofrecer y la bendición que Dios por medio de su bendito Hijo nos trajo no tiene nada que ver a la carne. Tiene cosas que ver al espíritu. Son cosas espirituales, que la riqueza verdadera de Dios es espiritual. Por eso es que le dice esto. Si vamos entendiendo, mi hermano, yo espero que vayamos comprendiendo. Como siempre, Dios me permite decirle cualquier duda, comentario, o que usted quiera que yo amplíe más esto, con gusto. Aunque ahorita de hecho lo vamos a ampliar. Todos estos versículos, básicamente hasta el versículo 34, Dios nos va a permitir abundar y a explicar ampliamente sobre estos temas. Fíjense que dice en el siguiente versículo. Entonces, Cristo no fue puesto para eso. Cristo es un Señor de arriba, el reino de los cielos. Es un amo espiritual que nos viene a traer riquezas espirituales y no materiales. Dice en el 15, hermanos. Y les dijo, y aquí ya empieza la enseñanza, empieza la explicación. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre, ojo hermano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, nos vamos a quizá tardar un poquito en este versículo, pero es importante porque Dios nos manda a los siervos a deshebrar, a con paciencia explicar todos los temas y sobre todo esto que hoy la mayoría, no voy a hablar del mundo, sino de los representantes, hablan y dicen que no hay nada de malo que un cristiano tenga abundancia de bienes. Empecemos por esto. Inicialmente, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, que no se nos olvide que en Génesis capítulo 2 se nos dice que fue tomado del polvo de la tierra, Adán, que Dios le dio una forma, y una vez que le dio forma, le dio el aliento de vida y lo puso en el huerto a labrarlo y a cuidarlo, y posteriormente le dio a Eva como una ayuda idónea. Pero recuerden,
Todo esto es espiritual. Todo esto tiene un simbolismo, es una enseñanza. No es nada más una historia, tiene enseñanza. Porque hoy también, hermanos, fíjense, para poder comprender un poco acerca de esto, cuando la palabra dice que nosotros fuimos tomados también del polvo, es que cuando el polvo, cuando la tierra no tiene agua, se hace polvo. Usted lo puede ver, un lugar seco se hace polvoso, hasta la tierra se rompe. Cuando el lugar tiene agua, está húmeda, que es ahí donde conviene sembrar, porque vamos a poder tener un fruto. Así también, nosotros, ya estaba simbolizando el Señor, antes no teníamos el agua, la vida, el espíritu, éramos polvo. Pero nos bautizamos y a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Hechos y recibimos el Espíritu. De igual forma, nos dio una forma. Dios es conocido en la Biblia como en Isaías como el alfarero, como el que moldea nuestras vidas para hacerlo una vasija a su imagen. ¿Cómo lo hace? A través de un discipulado, como el discipulado que tuvieron los primeros 12 discípulos de Cristo, de 3 años y medio, donde ellos fueron instruidos, como estamos leyendo, preparados, pasaron pruebas, y Dios, que da el crecimiento, les dio una estatura, pero también una forma. Y esto es muy importante que nos detengamos en esta parte, porque ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la imagen de Dios? Juan capítulo 4 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. La imagen de Dios, hermano, es espiritual. Adán y Eva tenían esa imagen, esa forma, la espiritualidad. ¿Y qué significa eso? Que un ser del espíritu, ¿a qué se dedica? Lo vemos. ¿A qué estaban dedicados? A labrar la tierra, a cuidar de ella. Pero hermano, no malinterpretemos esto, porque mucha gente enseña que está hablando del primer trabajo. Dicen, ya ven, el primer trabajo no es, como la gente del mundo dice, la prostitución, sino es labrar la tierra. Hermano, les recuerdo, Hebreos 10 dice que la ley, el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que había de venir. Era un simbolismo todo lo que estaba sucediendo, las historias. La palabra dice en Romanos 7 que la ley es espiritual. Juan capítulo 6 dice, Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, Dios no está hablando a la carne. Dios no está hablando a las cosas terrenales. Dios está hablando al espíritu. Ejemplo. El sembrador salió a sembrar. ¿Se acuerda de esa parábola? Mateo capítulo 13. También ya se vio aquí en Lucas. ¿Qué representa hoy la semilla? El mensaje de la palabra. Para poderla meter, hablando como una comparación. Vamos a estar hablando con muchas comparaciones. Voy a ir despacio, hermano, para que no nos perdamos. Para poderla meter, ¿qué es necesario? Labrar la tierra. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Labrar y cuidar el huerto. Una vez que la labré y se abrió, la meto. ¿Qué representa? El mensaje que nos viene a traer Cristo. Porque también hoy cuando se predica el evangelio, como muchas veces los apóstoles lo hicieron en el libro de los Hechos, simbólicamente se está labrando el corazón de los hombres. Apocalipsis 3, 20 o 21. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De modo que cuando alguno recibe correctamente el mensaje, puede abrir la puerta de su corazón y con una oración de fe recibir a Cristo, como esa semillita. Ahora bien, no sé si usted sabía. Bueno, eso sí, si lo sabemos, ahorita voy a explicar a qué me refiero. Para que la semillita pueda producir lo que sea trigo, sea manzana, ¿qué se requiere? Echarle agüita. Aquí en México luego es muy común
que en primaria se hacen experimentos con frijolitos, por ejemplo, los cuales en un frasquito, ¿verdad?, se pone algodoncito, todo un procedimiento para que los niños desde pequeños vayan viendo cómo se hace ese procedimiento, cómo surge la vida, por así decirlo. Ahora, Juan capítulo 12. Si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia puede dar un fruto. Hermano, después de que uno recibe a Cristo, ¿qué viene? El bautizo. Y en el bautizo, Romanos 6 dice, ¿no sabes que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Una muerte, una separación. Ahí está. Si la semillita no muere, no puede haber vida. No puede salir lo que va a salir el día de mañana, el árbol, la hortaliza. De igual manera, por fe nosotros moremos a la carne como Cristo a su cuerpo de carne en la cruz. Romanos 6, le vuelvo a repetir, en el bautizo. Ahora bien, fíjese, y eso es muy impactante, no sé si usted lo sepa, usted lo puede buscar, no todas las semillas, pero muchas semillas, una vez que se riega, al tercer día se lleva a cabo ese procedimiento de muerte y sobre todo que salga el tallo. Jesús murió y aquel día lo resucitó el Padre. Tercer día, ¡me maravilla! Esta es la creación de Dios, pero fíjense los simbolismos que dejó. ¿Y ahora qué viene? Que crezca. Por eso, primero habla de una muerte. El bautismo representa una muerte, una separación. Romanos 6, ahí está todo, hermano. Ahora, una vez que nací espiritualmente, me tienen que regar. ¿Se acuerdan de este pasaje, 1 Corintios capítulo 3? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahí está. ¿Qué es regar? Venir a dar los mandamientos, que los pongan en práctica. Eso es lo que me da vida. Romanos 8. El sustento del Espíritu, ¿cuál es? Justicia. Ahí lo dice, Romanos 8, hermano. Entonces, por medio de un representante, se me va instruyendo, se me va exhortando a que lo haga, y entonces Dios que da el crecimiento, y yo cuando voy haciendo, me va dando un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para tener la imagen de Dios, para tener la espiritualidad, a través de un discipulado, por medio de la palabra. Y después Dios, ¿dónde me pone? En una obra. Una vez que los discípulos terminaron los 3 años y medio que los envió Cristo, Mateo 28, ahora vayan a todas las naciones y prediquen. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lea el libro de los Hechos, hermanos. Que muchos dicen que habla de la iglesia primitiva y que eso ya no se lleva a cabo, muchas de esas prácticas. Hermanos, eso es una herejía, es una blasfemia. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir nada más 2 pasajes para desenmascarar esa mentira grande. Según el Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí dice toda, incluyendo todos los capítulos y todos los libros de toda la Biblia. Cuando yo digo que ya hay cosas primitivas en Hechos o en Corintios o en cualquier otro pasaje y que ya no se lleva a cabo así, entonces estoy diciendo, te equivocaste, Señor, y no todo está inspirado por ti y ya no nos sirve, hay que tirarlo. Pues es una aberración decir esas cosas, hermano. Aparte que Dios no tiene nada de primitivo, Él es el todopoderoso, el sabio. Perdone, pero más bien los primitivos son ellos. Segunda de Pedro dice que toda la escritura está inspirada por Dios, que los santos hombres de Dios, inspirados por Dios, dejaron esta ley. Que la palabra no es de interpretación privada. Entonces, hermano, mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Y ahí llegamos a este punto. Cristo es un ser espiritual. Y cuando estuvo aquí, y también todavía, ¿verdad? Pero cuando estuvo aquí, ¿qué imagen traía? La del Padre, la del Espíritu. ¿A qué estuvo dedicado, hermanos? ¿Qué estuvo buscando? Démonos cuenta, los evangelios nos lo están dando a conocer. ¿A qué se dedicaba todos los días? Predicar, enseñar, sanar. Así también, ¿qué le dijo a los discípulos?
que lo imitaran, que Él es el ejemplo. Juan capítulo 14. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que cuando el adversario fue, y fíjese muy bien, y tentó, ¿qué dijo? Yo estoy resumiendo, es más amplio Génesis 3, pero yo estoy resumiendo esta parte. ¿Qué dice ahí? Que él dijo: no morirás. Mentira, ¿verdad? Sino, ¿sabe Dios que el día que comas de ese fruto, porque les ofreció comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, que representa otra sabiduría, que representa un fruto de mentira? Recuerden, en el árbol en el huerto todos los demás árboles podían comer, que representan una sabiduría de Dios, que representan hoy siervos de Dios que dan palabra, porque los frutos, o más bien los árboles, en la escritura representan servidores de Dios. Como dice Mateo 7, el árbol se conoce por sus frutos. Les doy uno de tantos ejemplos. También en Isaías profetiza que íbamos a ser conocidos como plantío de Jehová. Ahora, en el otro estaba prohibido. Pero ¿qué dijo Satanás? ¿Sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal? Y fíjense, aquí ya llegamos a algo que está mencionando Cristo a cierto punto. Vuestros ojos. Bíblicamente hay dos clases de ojos. Efesios capítulo 1. Abriendo, os ruego que Dios abra el ojo de vuestro entendimiento. Hay un ojo espiritual que es el entendimiento, que todo aquel que tiene la bendita presencia de Dios lo tiene. Adán y Eva lo tenían. Juan capítulo 3. Te digo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para comprender la ley de Cristo. Adán y Eva lo tenían, lo comprendían, lo sabían, entendieron el mandamiento de Dios. Tanto lo entendieron que Dios les dio un pago, vino consecuencias por no obedecerlo. Ahora, esto es muy importante, este punto, porque aquí Cristo dijo: mirad, vamos con calma. En Colosenses capítulo 3 dice: si puedes haber resucitado, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué dice si puedes haber resucitado y dónde fuimos resucitados nosotros? En el bautizo. ¿Por qué dice si pues? Porque muchos no vienen con fe y lo hacen por compromiso. Por eso, cuando se predica, si es que se predica el verdadero pacto del bautizo y no nada más se le dice a la gente: bautícese para que sea salva, no, sino se le enseña el pacto, porque Cristo trajo un pacto, un compromiso de lo que verdaderamente va a hacer, y lo está dispuesto a hacerlo voluntariamente porque ha querido y quiere salvación. Adelante. Y ahí sí recibe el Espíritu. Y entonces recibe un ojo, porque este ojo te ayuda a buscar las cosas de arriba. Esta comprensión, recuerden que estamos hablando del entendimiento. También dice en 2 Corintios 4, nosotros no miramos las cosas que se ven, terrenales. Me adelanto un poco. Casas, carros, dineros, trabajos, profesiones. Sino nosotros miramos las cosas que no se ven, las cosas que están con el Padre, las cosas espirituales, las cosas eternas, porque tenemos por medio del Espíritu una comprensión, porque Él es el que nos da la comprensión, y por eso buscamos por fe. Este es un pacto de fe, lo que no se ve y lo espiritual. ¿Qué hacía Adán y Eva en su momento? Buscaban lo espiritual porque tenían esa comprensión. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué sigue haciendo? Pero yo estoy hablando del ejemplo que nos vino a traer hace 2000 años. Las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas que Dios promete, porque hay muchas promesas que luego podemos hablar, hermano, que Dios nos promete arriba. Y claro, también Dios nos habla que aquí estemos en búsqueda de eso y busquemos las riquezas, fíjese cómo va concordando, que Dios nos trajo. Los que han dado un seguimiento en el capítulo 11, Dios nos permitió hablar que si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo es bueno. Ahí está, hermanos. Ahora, Satanás, claro, todo es palabra de Dios en sentido, ¿va?
porque está escrito en Génesis. Pero Satanás, ¿qué fue lo que dijo? Serán abiertos sus ojos. Así como hay un ojo del Espíritu para poder buscarlo de arriba, para entender el mensaje, y el mensaje nos habla de cosas espirituales y buscarlas, así también hay un ojo de carne que representa el buscar las cosas terrenales, el buscar las cosas temporales. Y así sucedió. Porque fíjense, y aquí entramos a este siguiente punto, porque aquí habla de la avaricia, hermanos. Aquí habla de, como estamos viendo, del buscar. Ahora, dice, serán como dioses. Lo mismo que el adversario codició allá arriba. Entonces, hermanos, ser como Dios significa que primeramente Dios arriba se le adora, se le canta, es fuerte, es rico, pero no hablando de cosas de dinero, sino del Todopoderoso, hablando de cosas espirituales. Es todopoderoso, se le enaltece, es altísimo. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos que hay dos señores en el versículo pasado y que cada uno ofrece cosas diferentes? ¿Qué vino a ofrecer el maligno? Dinero, fama, poder, riqueza, abundancia de bienes. Porque eso jamás Dios le dio a Adán y Eva en el huerto. Y jamás lo vino a traer por medio de Cristo. Aquí que estamos viendo, ¿quién lo ofrece? El maligno. Adán y Eva desobedecieron de Dios, a Dios, comieron del fruto. De hecho dice la palabra que Eva desobedeció y vio que el fruto era codiciable a la vista. Codiciable, deseable. Porque cuando yo pierdo ese ojo del espíritu, ese entendimiento, me quedo ciego a las cosas de Dios para buscarlas, y en automático va a pasar como le ha pasado a la humanidad durante estos miles de años desde que entró el pecado, que me voy a inclinar y voy a ir tras las cosas terrenales. Y usted lo puede leer en Génesis, que una vez que el hombre se quedó sin Dios, y sobre todo hablando de la descendencia de Caín, ¿qué buscó? ¿A qué se dedicó? A una obra que no es la que Dios trajo, que al rato también vamos a hablar de ella en estos versículos, y siempre con el propósito de enriquecerse, de abundar en bienes, de ser poderosos. Hermano, usted véalo. ¿Qué cultura desde la antigüedad no ha buscado la riqueza, no ha buscado la fama, no ha buscado el poder? El fruto que vino a ofrecer el diablo. El veneno de querer ser como Dios, de riquezas, porque eso me trae reconocimiento, porque eso me trae aplausos, porque... Y sí, véalo también hoy. ¿Qué persona no busca el hacerse de cosas, el abundar en ellas, el llegar a tener una casa, el llegar a tener un carro, el llegar a tener abundancia de bienes? Fíjense lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque eso, y es cierto, me da reconocimiento ante la gente. Porque la persona que no tiene carro, la persona que vive en una casa pequeña, humilde, nadie le aplaude. Pero la persona que vive en una gran mansión, que tiene 2, 3 carros, que tiene cosas de lujo, que manda a su hijo, su hija a una escuela de lujo, la gente dice, wow, qué inteligente, se hizo de bienes. Hermano, eso no es lo que Dios trajo. Eso no era intención para lo cual Dios nos creó. Ahora entró el pecado y la paga del pecado es muerte. Dios ya no estuvo en nosotros. Pero para eso envió a su Hijo, para que por medio de su muerte y su resurrección pudiese venir nuevamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu no puede morar en gente con pecado, en gente contaminada. Nuevamente viniese el Espíritu y viniese el entendimiento. Por eso fíjense, hermanos, yo hago toda esta introducción para poder, hermanos, explicar, porque todo esto nos va a servir en lo que vamos a aprender, hermano. Y siempre aquí, de hecho, el Dios por medio del siervo ha explicado que de hecho Génesis es una base de todo el conocimiento que Dios nos dejó, hermanos. Y con bases, hermanos, tratar de mostrar
la verdad del Evangelio para que usted crea, hermano, porque hay mucha mentira y engaño respecto a estos temas. Y ver verdaderamente de quién es la riqueza material, de quiénes son las cosas materiales, y que estamos viendo entonces cuál está haciendo aquí el consejo. Fíjese, cuando dice aquí, mirad y guardad de toda avaricia, ¿de qué vista habla Cristo? Del entendimiento. Ya vimos, para yo tenerla, ¿qué necesito primero? Bautizarme. Juan 3. Y una vez que la tengo, como ya vimos en Lucas 11, ser obediente, como dice el Salmo, buen entendimiento tienen todos los que practican tu ley, porque entonces voy a venir a la palabra y voy a tener el Espíritu. Y dice en Juan, 1 Juan 2, que la unción es la que nos enseña las cosas. Voy a poder comprender la prédica o la enseñanza, y cuando yo lea, y entonces ¿qué me va a enseñar Dios? Cosas de arriba, cosas espirituales, un camino diferente que es el camino de Cristo. Y cuando dice, guárdense de toda la avaricia, que no estaban a entender. La avaricia, hermanos, ya que ahora sí ya definimos, teniendo un poco más de base, es el estar buscando atesorar. Es el estar buscando ir por las cosas materiales. El yo tener, quiero ese carro, hay una casa, hay el tener dinero en el banco, hay tener buena ropa de marca. El ir atesorando. Ahora le voy a recordar un versículo que dijo Cristo: no atesoren, no hagan riquezas. De hecho, más abajo va a hablar algo muy referente a esto, Cristo. Donde el orín y la polilla corrompen, acá abajo. Más bien atesoren, ¿dónde? Allá arriba, donde el orín y la polilla no corrompen. Entonces, ¿cuál fue la contestación de Cristo? Discípulos, no busquen eso. No pequen, para que tengan el entendimiento, y busquen lo de arriba. Busquen lo espiritual. Busquen lo que los hombres que dicen en Hebreos 11 buscaron. Como Moisés, que habiendo hecho a un lado la avaricia, porque recuerden, hermanos, que él iba a ser Faraón, que era hijo de la hija de Faraón, y que de hecho tenía, mira, porque en esa época no había, al menos en la región, imperio más grande y poderoso que Egipto. Entonces, hermano, no estamos hablando de cualquier cosa. Si lo tradujéramos a nuestros días, sería como ser el hijo del presidente de Estados Unidos, por poner un ejemplo y entender. ¿Dónde puso su mirada? ¿Dónde puso su interés? ¿En eso? Todo eso lo dejó. ¿Atesoró? ¿Fue tras la avaricia? ¿Qué buscó? Las cosas de Dios, hermano. Prefirió ser maltratado, como vimos en los capítulos o versículos pasados, con el pueblo de Dios. Prefirió ir a servir a Dios en el desierto y a guiar a un pueblo en el desierto, hermano. Abraham ¿no salió también de una vida de 75 años en Ur de los Caldeos, con riquezas y costumbres que él ya tenía? ¿Qué prefirió? ¿La avaricia? ¿El seguir atesorando? ¿O salir a las promesas que no se veían? Otra vez, fíjense cómo Dios está hablando mucho de esto. Lo segundo, hermanos. Por eso dice, guárdense. No busquen. Tengan el ojo espiritual para que más bien busquen lo de arriba. Lo de abajo, no metan ahí sus vidas. ¿Sí? Espero que vayamos entendiendo, hermanos, lo que Cristo ya está comenzando a explicar. Por eso dice, de toda avaricia. Ahora, fíjense, dice aquí, hermano, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Hermano, por eso hice el resumen, o Dios me permitió hacer el resumen de Génesis. Porque en Génesis encontramos el diseño original. Recuerden que Dios es el creador. ¿Y qué vemos ahí en Génesis? Que el diseño para lo cual Dios nos había creado es servirle. De hecho dice la palabra que lo hace, que todas las cosas las hace con esa intención de que le sirvan. Pues a nosotros también. ¿Cómo? En esa obra. Por eso pusimos varias concordancias del Nuevo Testamento, como el sembrador salió a sembrar, para ver que eso no simboliza algo material, hermanos.
sino espiritual. ¿Tiene duda? Pues mire, de nueva cuenta, Jesús, ¿a qué se estuvo dedicando? ¿Estuvo predicando? ¿Estuvo enseñando? ¿Sanando? Hermanos, los que han dado seguimiento en Lucas, alguna ocasión están viendo a Cristo Jesús atesorando y yendo tras la avaricia y estando afanado en una labor, en un trabajo para atesorar. Ahí está otro ejemplo, hermanos. Los apóstoles, libro de los Hechos, tenían, hermano, en alguna ocasión en el pórtico de la Hermosa le dijeron a Pedro y a Juan, un paralítico, le pidieron una monedita. ¿Y qué dijeron? No tengo oro ni plata. ¿Tenían dinero? No. ¿Atesoraban? Menos. Pero tenían algo mejor. Tenían una riqueza incorruptible, espiritual. Lo que tengo te doy, el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate. Hermanos, vamos viendo las diferencias. ¿Qué estamos aprendiendo? Que la vida, el motivo para el cual Dios nos creó, no es el que el ser humano ha tenido durante los últimos 6,000 años, porque hace 6,000 años entró el pecado. Y como se decía, el ser humano lo dice en la Biblia, pero usted también lo puede ver. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica el vecino? ¿A qué se dedica el de frente? ¿A qué se dedica la familia? No es para atesorar. No es, ellos dicen, no es para generar un patrimonio. No es tras la avaricia. Desde que entró el pecado, hermano, entró en el humano un conocimiento, una sabiduría que no es la de Dios. Por eso dice en el Evangelio de Juan 1, que aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Isaías 9, si no mal recuerdo, dice que no para siempre iba a durar la oscuridad, sino que iba a venir la luz. ¿Qué es la oscuridad? Hermano, cuando usted entra a una casa que no conoce y se va la luz, usted no identifica lo que pueda haber en cada cuarto. Yo lo puedo enviar y decirle, tráeme esto que requiero, una vela. Pero si usted jamás ha estado ahí y no ha visto, fíjese, no ha visto, no va a ser muy difícil que lo encuentre, porque no hay luz. Y va a desconocer. Si por ejemplo ahí quizá haya una persona dormida, quizá no la vea, a menos que haga ruido a la persona. De igual manera, el ser humano durante miles de años tuvo un velo, donde pensó que lo que hacía, que el dedicarse a tener fama, a tener poder, a atesorar, a hacerse dinero, es bueno. De hecho, eso es lo que se enseña en la sociedad, en las escuelas, el propio gobierno, que aquí el siervo les ha hablado de la élite y de cómo son instrumentos del adversario para mantener separados a la humanidad de Dios con muchas cosas. Claro, hermanos, de igual manera le digo, si abundáramos en cada cosa, pues nos tardaríamos muchísimo. Pero si usted también quiere saber más acerca de esto, hermano, estamos a sus órdenes. Pero Cristo nos vino a traer la luz, nos vino a alumbrar, como dice Mateo, el pueblo sentado en tinieblas le resplandeció gran luz y nos vino a dar la verdad. Claro, para muchos, locura, lo que estamos, o Dios nos está permitiendo hablar. Legalismo, exageración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hermano, pues estamos con la palabra. Y por eso estamos citando versículos bíblicos que si usted ha leído sabrá que ahí están. Y si no los puede consultar, pues trato de decirles en dónde están, qué capítulo, qué versículo. Pero ahí están, hermanos. Pero el diseño original de Cristo no es eso. De Dios no es ese. No es para que nosotros atesoremos, no es para que nosotros, la palabra enseña que nosotros aquí estamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros. Aquí, por ejemplo, en México, hermano, cada 12 de diciembre y desde antes, vienen a adorar aquí a la villa, a la Virgen de Guadalupe. Vienen los peregrinos. Hermano, ellos vienen de paso. Muchos de ellos ni siquiera buscan un lugar para quedarse, en verdad, Lo decimos porque aquí vivimos relativamente cerca, no está muy lejos.
se quedan en el piso, en verdad, con sus cobijas, en los camiones. Comen lo que encuentran, lo que puedan comprar ahí en el camino y se regresan. No están preocupados por atesorar, por la avaricia. No están preocupados por meter a sus hijos en una escuela. ¿Por qué? Porque no son de aquí y van a volver a su hogar. De igual manera, hermanos, Dios y Cristo, o Dios, claro, juntamente con su Hijo, ¿va? Porque ambos trabajan, nos idearon para que el planeta Tierra fuera una preparación. Para que el planeta Tierra fuera como nuestra escuela. Para que cuando estuviéramos listos, fuéramos con Él. Esperamos, hermanos, que vayamos comprendiendo esta sabiduría, pero aquí estamos viendo. Para eso nos diseñó Dios. Para una vida muy diferente. Y eso es lo que vino a enseñar Cristo. Este es el pacto de Dios que nos vino a traer. Como Él dijo, el que no se niega a sí mismo y tome su cruz, no es mi discípulo. ¿Y para qué los llamó? Para ser pescador de hombres. Ahí está. Dice en el siguiente versículo, y también, hermanos, también, la vida del hombre es tener a Dios. Dios es vida. Dios, el Dios vivo. Yo tengo a Dios, hermano, tengo vida. Pero para poder tener a Dios, hermano, necesité arrepentirme, necesité entrar por la puerta de redil y guardar los mandamientos. Estar en lo espiritual. El día que Adán y Eva fueron tras otra sabiduría y otro fruto que no era de Dios, salió Dios. Por eso veamos qué diferencia. Por eso Cristo Jesús todo el tiempo que estuvo haciendo en las cosas de Dios, que decía, no sabes que en los negocios de mi Padre es necesario estar, por eso Dios estaba con él. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Cristo? El que me envió conmigo está, no me ha dejado, porque siempre hago lo que a él le agrada. Dice en el versículo 16, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora bien, hermano, aquí Cristo Jesús va a poner una parábola precisamente para explicar lo anterior. Parábola significa ejemplo, comparación que se da para dar una enseñanza, para dar una explicación que Cristo ponía. Y que sabemos que encontramos muchas parábolas en el Nuevo Testamento. Ahora bien, para los que tienen entendimiento, Cristo Jesús las ponía para poder comprender mejor lo que aquí está hablando. Y el objetivo en general de esta parábola que entró hoy y mañana, hoy y en la siguiente enseñanza, vamos a ir estudiando, tiene que ver justamente con eso. Que Dios no nos creó para la avaricia, para atesorar, para la vida que está llevando el ser humano. De hecho, vamos a ver que eso va a ser sin provecho, sino más bien nos diseñó para una obra, nos diseñó para el huerto, nos diseñó para otra vida muy diferente. Ahora bien, aquí comienza a hablar de la heredad de un hombre rico. Recordemos que en esa época, cuando hablamos de las heredades, pues eran aquellas tierras que los hombres tenían, ¿verdad? Y que en ellas tenían ya fuera haciendas, ya fuera yuntas de bueyes, o ya fuera muchas veces la siembra, que era lo que comúnmente en esa época se trabajaba. Claro que también había pesca, pero la realidad es que muchas veces los pescadores no tenían mucho dinero. Pero este hombre se nos habla de que inclusive era rico. Porque ¿de qué vamos a hablar? De la avaricia. Y muy importante, hermano, porque con esta parábola Dios y Cristo nos va a terminar de reafirmar acerca de que si se puede o no se puede ser rico. Que, hermano, si usted va comprendiendo, haciendo como cristiano, porque no vamos a juzgar el mundo, si usted va comprendiendo con lo primerito que vamos estudiando, la respuesta va a ser no. Pero vamos a ir entendiendo por qué. Ahora bien, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y aunque va a haber comparaciones como las vamos a ir estudiando, hermano, nuestro mandamiento como siervos es el poder explicar y dar las razones por las cuales Dios y Cristo hablaron lo anterior. ¿Por qué?
El proverbio habla de las razones de la sabiduría de Dios. Y las razones habla, hermano, de que Dios y Cristo no vienen a enseñar como quizá antes en el catolicismo se nos decía. Esto quiere decir, se nos daba una enseñanza y se nos mandaba a no preguntar, a no decir, oiga, ¿y por qué dice esto? Oye, pero, ¿por qué no puedo yo tener esto y dedicarme también a Dios? No, Dios, como vamos a ir viendo, y Cristo sí van a dar una explicación amplia sobre este tema, hermanos. Muy amplia, y razones por las cuales no. Y aquí aparece la primera, hermanos. Para que una heredad, para que yo pueda tener, como arriba se está hablando, y acumular bienes, ¿qué requiero, hermano? Digo, también está la vida que muchos dicen fácil, ¿verdad? Que yo no voy a juzgar. Donde, pues a través de quitarle a otros, pues se obtiene también los bienes. Pero bueno, la mayoría de la gente no se dedica a eso, que también es pecado. Pero déjeme le digo, hay caminos que al hombre le parecen derechos en su opinión, pero al final hay muerte. ¿Por qué le digo esto? Fíjese. Para poder tener y hacer un patrimonio y juntar bienes, ¿qué se requiere, hermano? Se requiere un trabajo. Y para ello, ¿qué se requiere? Se requiere el dedicar tiempo, el dedicar horas. No me dejará mentir, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que el trabajar un par de horas, no, aparte que la mayoría de los trabajos no te exigen 2-3 horas, sino mínimo unas 8 horas, si no es que más. Pero el trabajar un par de horas no te deja efectivamente nada. Si tú verdaderamente quieres el tener bienes, como dice, una abundancia, se requiere dedicarse a la obra, a este trabajo y pasar tiempo. Y aquí, hermanos, empieza una enseñanza muy importante, porque le voy a recordar otra parábola, la parábola de la gran cena en Lucas también coincide con las bodas en Mateo, donde se nos habla acerca de cómo un rey hizo un gran banquete o una gran cena y envió a la gente que estaba convidada a decirle, ya está lista, ya está preparada. En Mateo dice, animal ya lo engordé, ya lo maté. Bueno, ¿se acuerda, hermano y hermana en Cristo Jesús, qué fue lo que respondieron los convidados? Los convidados comenzaron a excusarse. ¿Y se acuerda por qué no pudieron ir? ¿Se acuerda por qué no asistieron a la cena? Que déjeme le digo, la cena representa una comida en la noche. Representa la bendita palabra y que estamos nosotros espiritualmente de noche. La noche está avanzada, dicen Romanos. Como hace rato se concordaba con Romanos 3, que se decía, el que me deja entrar, entraré con él, el que abre su puerta y cenaré con él, ahí está, y él conmigo. Pero es espiritual, está hablando de la palabra, está hablando de venir a este consejo. Entonces, ¿por qué muchos no vienen? ¿Por qué muchos no permanecen todos los días, hermano? Porque, permítame decirle, un niño, un bebé, no come, y las que han sido madres lo sabrán, no come nada más una hora el domingo. Un bebé, ¿cada cuánto come? Un recién nacido. Cada 2-3 horas. Está demandando, está pidiendo. No un día, todos los días. Dice en la palabra, 1 de Pedro, de 100 como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ello crezcas para salvación. Entonces, el venir a la palabra, hermano, no es nada más un día, es todos los días. Como dice en Juan capítulo 15, ustedes son los pámpanos, Cristo es la vida.
El pámpano que no permanece será cortado porque no puede dar un fruto. Hermano, medite. Para que un árbol produzca un fruto y sus ramitas usted vea que salga la manzana, esa ramita, ¿cuántas veces y cuánto tiempo necesita estar pegado al árbol? Siempre. Si yo la arranco, no va a poder dar un fruto, se seca. Así, ¿por qué? Porque la raíz, el tronco, está proporcionando alimento, nutrientes para que la rama produzca eso. Pero en el momento en que se corta eso, ya no se puede producir el alimento, el fruto. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, yo no puedo tener conocimiento, ni crecimiento, ni sabiduría de Dios si no estoy todos los días. Ahora, recordando la parábola, ¿qué dijeron? Es que acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a ver. Excusa. Y no fue. ¿Qué estamos viendo? Este hombre que tenía una heredad. Una hacienda que es un lugar de trabajo, de mucho trabajo, porque hay animales, porque hay yuntas, porque hay siembra. Ahí estamos viendo. El otro dijo, he comprado una yunta de bueyes. Excúsame. Y no fue. Hermano, le pongo otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, como una sombra, el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto, en una dura servidumbre de hacer ladrillos todos los días. Cuando Dios envió a Moisés y Aarón y vinieron a anunciar libertad, llega un momento, y usted lo puede en el libro del Éxodo 5, que el pueblo no salía. Claro que todo está permitido a Dios para una enseñanza también, para mostrar el poder, pero Faraón sabemos que se opuso y lo afligió con más trabajo, porque ya no le traían la paja, ahora tenía que ir por ellos para hacer los ladrillos. Y dice la palabra que Moisés y Aarón les recordaban la palabra de Dios que los iba a sacar, y la palabra dice, ahí lo puede leer, Éxodo 5, que el pueblo, a causa del trabajo que tenía, no escuchó las palabras de Dios por medio de Moisés y Aarón. Hermano, ahí está una de las razones por las cuales Cristo nos está diciendo los bienes materiales, la abundancia, y que tú busques lo que vimos en los versículos pasados, y que tú busques, que tú vayas tras ello, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, vas a tenerte que afanar. Vas a tener que estar de lleno en una obra que te va a separar de mí. En un trabajo que te va a quitar tiempo. Hermano, yo le doy testimonio. Y se lo digo para gloria de Dios. Dios aquí nos ha permitido salir a compartir el evangelio en su momento. Para gloria de Dios, casa por casa. En las calles que aquí tenemos, ¿verdad? Alrededor. ¿Qué cree, hermano? La mayoría, ¿sabe qué decía? Pese a que el mensaje se le estaba llevando a su casa, pese a que se le decía, no se preocupe, vengo a compartir el mensaje, si no puede ahorita, dígame a rato, si no puede en la mañana, en la tarde, si no puede en la mañana, en la noche, la cosa que usted quiera y pueda. Bueno, que desee más bien. ¿Qué cree que decían? Es que ahorita no puedo, estoy trabajando. Muchos también me encontré que decían, es que voy llegando de trabajar a las 9 de la mañana. Voy llegando de trabajar, no puedo, estoy cansado. No me hables. Es más, hermano, mucha gente se enojó cuando se les iba a compartir. Váyanse, decían, hasta decían groserías. Bueno, pues va a haber un juicio, vaya. Pero, ¿qué estamos viendo, hermano? ¿Qué nos está dando a entender Cristo? Que el ir tras esto, que el ir tras las riquezas, que el ir a buscar esto, me va a desconectar. Me va a quitar tiempo de estar con Dios. Y no me va a permitirme acercar. Sinceramente, hermano. Primero porque los representantes
nada más predican ciertos días a la semana y no todos los días como sea, porque Cristo predicaba todos los días y los discípulos, bueno, los apóstoles. Pero, amados hermanos, ¿cuántos discípulos nada más van el domingo cada vez que pueden? ¿Y cuál es la razón principal por la cual no van más días si es que hay más días en las congregaciones? Por el trabajo. Hermano, yo espero que vayamos entendiendo que esta palabra nos sirve para darnos cuenta, primeramente, para qué Dios nos hizo. En segundo lugar, que Dios y Cristo no vienen a traernos esas cosas, porque aquí ya empezamos a ver que eso nos quita tiempo de estar con Dios, que eso nos distrae, que eso nos desconecta. Mañana, si Dios nos los permite, vamos todavía a ampliar un poco más para entender, hermano, que estas cosas no son de Dios y que nos van a separar porque nos van a distraer de Dios y que mejor nosotros debemos buscar lo espiritual. Pero si usted va entendiendo esto ahorita, entonces el enseñar que Dios te puede bendecir con esto y que puedes tener esto, estamos viendo que es falso, que eso no es de Dios, hermano. Bendito hermano, por aquí nos vamos a quedar, ya se nos fue rápidamente la hora, aquí nos vamos a quedar. Si Dios lo permite, proseguiremos con la siguiente enseñanza, con el siguiente versículo. Le pido que sea paciente, hermano, hay mucho que ver todavía. Los siguientes versículos nos va a permitir Dios todavía comprenderlos mejor. Y si usted tiene hambre, sea paciente. Para poder aprender hay que dar el tiempo, hay que dar la hora, las horas para poder venir y claro, lo que Cristo Jesús manda. Saludos, benditos hermanos. Que la gracia y la paz esté con ustedes. Les mando el ósculo santo. Y hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, hermanos.